Bien, estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, organizado por Lawyer y acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con la doctora Alejandra Molina, quien nos va a exponer el tema de contenido esencial de derecho fundamental a Internet. La doctora Alejandra Molina es abogada por la Universidad de Lima, máster en Administración Pública por la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica, doctoranda en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con un diploma de Estudios Políticos y Constitucionales por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia y es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Científica del Sur y la Universidad de Lima. Estimada doctora, en nombre de Lawyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado de Derecho Constitucional. Nos sentimos muy honrados con ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctora. Quiero agradecer a Lawyer por su amable invitación. La verdad que el honor es mío. Muchas gracias también por tu precisa presentación. Y bueno, como ustedes saben, quiero saludar también, por supuesto, a las personas que están asistiendo a a este curso de capacitación en Derecho Constitucional. Y a mí me había interesado hablar justamente del tema del contenido esencial del derecho de acceso a Internet. Este es un tema que a mí me interesa mucho, que definitivamente es imprescindible, no solamente porque la Constitución Política del Perú ya incorpora un derecho fundamental de acceso a Internet desde el día 23 de septiembre del año pasado, sino por supuesto debido a que estamos inmersos en una plena sociedad digital. Nuestra realidad digitalizada implica además una particular revolución que es la que estamos viviendo con la inteligencia artificial que acelera la digitalización aún más, aunque evidentemente la inteligencia artificial no es sinónimo de Internet. Muchos de sus procesos requieren evidentemente de la digitalización, ¿no? Entonces tenemos un Internet que permea de manera transversal en la sociedad y que requiere además la inteligencia artificial en particular, también vinculada íntimamente con el tema digital, elementos digitales, elementos también computacionales, para que la ciudadanía pueda hacer uso pleno de esta en una amplia digitalización, no solamente de los procesos internos de las administraciones públicas, sino también de los procedimientos administrativos que los ciudadanos y ciudadanas siguen ante la misma. Asimismo, para poder disfrutar de una playa de derechos fundamentales en la actualidad, en esta, repito, sociedad digital, a Internet, ¿no? En tal sentido, y conforme a lo que he escrito, ha sido publicado en una revista española, la revista Eunomía, hace prácticamente un mes, poco más, un artículo mío que tiene que ver justamente con Internet como derecho fundamental, pero también como servicio público. Sin duda alguna, en todo caso, lo digital es la realidad de nuestros tiempos, ¿no? Sin embargo, debemos constatar que existe una inmensa brecha digital, tanto de infraestructura como en el aprendizaje de cómo funciona Internet, porque no solamente basta con tener Internet, sino también con saber utilizarlo, ¿no? Y hay determinadas curvas de aprendizaje y problemas incluso por razones etarias, no solamente socioeconómicas, que también puede llegar a ser una en nuestro país, la problemática socioeconómica que también impide el acceso a Internet y, por supuesto, la inmensa complejidad geográfica de nuestro país tiene también una cierta incidencia, por supuesto, en la brecha digital, ¿no? El día de ayer y en realidad en la mayoría de días de esta semana he estado asistiendo a un evento, probablemente para las personas que nos interesa el derecho público digital, ha de ser seguramente
el mayor evento en esta materia del año, ¿no? Que es el evento sobre inteligencia artificial y administración pública o derecho administrativo, que se organizó desde el área de derecho administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La verdad que es muy bueno y se han estado discutiendo justamente estos elementos, ¿no? Ahora, me gustaría, por favor, no sé si puedo compartir las diapositivas. Sí, doctora, ya está habilitada la opción. Estoy habilitada. Ya, a ver, déjenme ver, por favor. A ver, ahora, un segundo, por favor. Mil disculpas. A ver, listo. No sé si se puede ver. Entonces, bueno, esta es mi presentación, muy breve en realidad, digamos, las diapositivas breves, pero sí, evidentemente seré un poco más extensa que las diapositivas, ¿no? La estructura de mi presentación, es decir, mi presentación girará en torno a estos elementos, ¿no? En primer lugar, ¿qué cosa o cómo podríamos definir a los derechos fundamentales, ¿no? Y cuál es el contenido esencial de los derechos fundamentales, ¿no? Que es un concepto esencial, valga la redundancia, para comprender la naturaleza y la protección de los derechos fundamentales. Todos sabemos, pues, que los derechos fundamentales son aquellos derechos que tenemos por el hecho de ser personas, ¿no? Por el solo hecho de ser personas, tenemos estos derechos, ¿no? Sin embargo, lo que precisamente distingue a los derechos fundamentales de los derechos humanos, aunque obviamente tienen inmensos puntos de convergencia, es una cuestión formal, ya que los derechos fundamentales son aquellos que tenemos frente a un ordenamiento dado, ¿no? Entonces, la idea de derechos fundamentales remite a la Constitución. Y si hablamos de Constitución, hablamos pues de una herramienta de derecho interno que está en la cúspide del ordenamiento jurídico interno de cada país, ¿no? Sin, por supuesto, dejar de lado los vasos comunicantes inmensos y la conexión dentro de este esquema de protección de derechos multinivel que en la actualidad existe entre el concepto de derechos fundamentales y de este respecto la concepción dualista que esboza el profesor Peces Barba, que tiene una contribución muy importante al tema, especialmente desde su manual de derechos fundamentales, su libro sobre derechos fundamentales, ¿no? Él señala que existe una concepción a la que él adscribe una concepción dualista de los derechos fundamentales. Es decir, los derechos fundamentales tienen una base filosófica, naturalista, ¿no? Y una base también positivista. Es decir, tenemos derechos fundamentales por el hecho de ser personas, naturalismo, ¿no? Pero a la vez estos derechos están inscritos en una norma constitucional con miras a que estos derechos puedan ser protegidos y puedan gozar de las correspondientes garantías constitucionales, lo cual entronca, por supuesto, con la noción de derecho público subjetivo, ¿no? Y el entendimiento de la Constitución, por tanto, de la Constitución como norma, es decir, si podemos reclamar el texto constitucional ante las autoridades correspondientes, ¿no? Pues estamos frente eh, a la norma constitucional, es decir, no solamente una mera construcción teórica a una mera redacción de la Constitución que puede sonar muy bonita, sino también a una posibilidad de concretización de esos derechos a través de las correspondientes garantías constitucionales. Obviamente también hay maneras no jurisdiccionales para garantizar la eficacia o para propender a la eficacia de los derechos. Yo creo que podemos situar a esa posibilidad, por supuesto, en las herramientas que el derecho administrativo nos ofrece, como por ejemplo
el concepto que exploro en mi artículo de servicios públicos y más allá incluso del derecho, hablar, por supuesto, de la gestión y de las políticas públicas. Son vectores evidentes de concreción de los derechos fundamentales en los cuales se tiene que incidir, por supuesto, para una plenitud en el cumplimiento de los derechos. ¿Ya? La doctrina del contenido esencial es otra cuestión de la que siempre se tiene que hablar a la hora de hablar de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque la doctrina del contenido esencial nos permite determinar cuáles, cuáles son los elementos inherentes, intrínsecos al derecho del que estemos hablando y por tanto ello con miras a su protección constitucional, ¿no? Entonces podríamos conceptualizar al contenido esencial, ¿no? Como los elementos sin los cuales son elementos sine qua non, no podemos hablar, sin los cuales no podemos hablar de tal o cual derecho fundamental. Sí, son elementos sine qua non para estar frente al pleno respeto de un determinado derecho fundamental, siendo así sus elementos caracterizadores los que singularizan al derecho, ¿no? Son consubstanciales a su fisonomía y por tanto deben ser objeto de protección, ¿no? Constitucional, ¿ya? Para la profesora Balaguer Callejón, tiene un artículo sobre el contenido esencial de un derecho fundamental en particular, pero hay una parte de su artículo donde hace referencia a esta cuestión, ¿no? Y el concepto de contenido esencial para la profesora Balaguer es, es un concepto determinante en la regulación de los derechos fundamentales, ¿no? Son, dice ella, los aspectos intrínsecos del derecho, ¿no? Y por tanto son aspectos que no se pueden invadir, ¿no? Son la esencia misma de estos derechos, ¿sí? Son las características fundamentales de los derechos fundamentales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tal o cual derecho fundamental? Entonces ahí tenemos que estructurar eh, una serie de elementos propios de la fisonomía de ese derecho que van a entroncar, pues, por supuesto, con la protección de esos derechos. O sea, tiene también una, tiene una perspectiva, una misión práctica, esta concepción del contenido esencial, porque cuando sabemos de qué hablamos, cuando hablamos de tal o cual derecho y cuál es su extensión, precisamente vamos a caracterizar ese núcleo intocable del derecho fundamental, ese núcleo cuya invasión va a suponer una vulneración del derecho fundamental, obviamente sin perjuicio del concepto de límites de los derechos fundamentales y sin perjuicio, por supuesto, de la posibilidad, que yo sí estoy de acuerdo con la posibilidad de que en determinados casos complejos pueda acudirse al test de proporcionalidad, por supuesto, pero evidentemente sí que es importante, incluso dentro de esa perspectiva, tener en cuenta pues la noción de contenido esencial, ¿ya? ¿Cómo reconoce el ordenamiento jurídico nacional el derecho de acceso a Internet? Como ven aquí en su pantalla, el derecho fundamental de acceso a Internet en nuestro país ha sido incluido el año pasado en una reforma, yo diría, de alguna forma express, ¿no? Porque ustedes saben que según el artículo 206 de la Constitución, eh, existen dos vías para la reforma constitucional, ¿no? La primera vía requiere, esto evidentemente en el texto que estaba vigente el año pasado, porque el 20 de marzo también se reformó la Constitución de manera obviamente mucho más extensa para incluir la bicameralidad, pero se incluyen más cosas, ¿no? Entonces, igual ha habido una variación, pero simplemente para incluir al Senado, ¿no? Pero el año pasado, la versión existente o el esquema existente en nuestra Constitución, en todo caso, implica dos caminos para la reforma constitucional. El primer camino es mayoría absoluta más el referéndum, ¿no? Que en poquísimas oportunidades se ha aplicado en el Perú, a pesar de que la Constitución se ha reformado
en múltiples oportunidades, solo en pocas, muy puntuales oportunidades se ha acudido a esa vía. Y la segunda vía es 2 tercios en 2 legislaturas, 2 tercios de los votos en 2 legislaturas, ¿ok? Esta reforma evidentemente ha sido aprobada de esa manera y ha sido aprobada en 2 legislaturas, pero en el mismo año. Es decir, la primera votación fue en el mes de junio, antes de, digamos, pasar a ese receso parlamentario, y en una segunda votación el 23 de septiembre del mismo año. Es decir, me dio poquísimo tiempo, lo cual configura naturalmente una reforma express, ¿no? Sin perjuicio de ello, yo sí creo, a contramano de muchos colegas que dicen que no debemos reconocer tantos derechos, ¿no? Yo estoy a favor de que se incorpore un derecho de acceso a Internet. Me parece un paso importante, ¿no? Em, Sin embargo, bueno, hay que considerar también que ha habido un proyecto en el Congreso anterior que no prosperó debido al tema este de la famosa cuarta legislatura que el Tribunal Constitucional tumbó, ¿no? Eso lo explico en mi artículo. Y ahí quedó el tema, pero se retomó en el Congreso posterior y bueno, finalmente se terminó aprobando esta reforma. Retomando lo que les venía diciendo, yo sí creo que el incorporar este derecho es un gesto muy importante, pero con miras evidentemente a su efectividad. Debemos no solamente inscribir esto en la Constitución, que ya como ustedes ven se ha hecho, eh, pero adicionalmente a ello tenemos que llevar a la eficacia todos estos temas, ¿no? Entonces, lo importante es cómo podemos reclamar este derecho fundamental a Internet, o sea, cuáles son las dimensiones de la posibilidad de efectivizar el derecho a acceso a Internet desde una perspectiva constitucional y cómo opera este concepto de contenido esencial en el caso del derecho a acceso a Internet. El texto constitucional, en su artículo 14A, señala que el Estado garantiza a través de la inversión pública o privada el acceso a Internet libre en todo el territorio nacional, con especial énfasis en las zonas rurales, comunidades campesinas y nativas, que son precisamente las más aquejadas por la enorme brecha digital que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, si tuviésemos que elaborar una estructuración de cuáles son esos o cuáles son los elementos esenciales o que forman parte del contenido esencial de dicho derecho, bueno, tenemos que trabajar tanto la academia como, por supuesto, si es que si cabe en un futuro, hasta yo diría podría ser si es que se genera un caso, el caso correspondiente a nivel constitucional, a nivel de jurisdicción constitucional, podría ser incluso la jurisprudencia, ¿no? Pero hay una tarea dogmática por hacer bastante amplia que va a implicar un estudio profundizado de las cuestiones no solamente jurídico-constitucionales, jurídico-administrativas, es decir, jurídico-públicas, sino también una mirada multidisciplinar, ¿no? En la aplicación concreta de las tecnologías, ¿no? Y de las posibilidades reales de materializar el acceso a Internet, ¿no? Em, Esta construcción dogmática es un deber que tenemos desde la academia, ¿no? César Landa el año pasado sacó un libro muy interesante que tuve el gran honor de presentar, que es Revolución Digital y Constitución, ¿no? Y también tuve el honor de reseñar el mismo libro para la revista Vasca de Administración Pública en abril de este año. Y en este libro recoge algunos textos que habían sido escritos, hay otros textos que sí son, digamos, más actuales, pero hay un texto que es bien interesante del año 2019, es decir, estamos en un momento previo, incluso a la pandemia, que nos obligó de una u otra forma a conectarnos a prácticamente todas nuestras actividades, las hacíamos por internet. De hecho, esta conferencia no era muy posible antes de 2020, ¿no?
esta posibilidad de dar clases por Zoom, eh, digamos, ha sido incrementada pues por la pandemia, que nos ha hecho conocer mecanismos digitales que han llegado definitivamente para quedarse, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos dice Landa en el texto que se recoge en Revolución Digital y Constitución en torno al contenido esencial que debería tener el acceso a Internet? El acceso a Internet propiamente dicho, dice Landa, ¿no? El cual implica el acceso al software, es decir, las posibilidades, ¿no? De acceso a los elementos no materiales, ¿no? De Internet, los elementos inmateriales que implica Internet, ¿no? Acceso al hardware, es decir, la posibilidad de tener equipos, los equipos actualizados correspondientes, ¿no? A veces podemos tener internet, pero la infraestructura que tenemos a nivel de hardware no nos acompaña. Entonces tenemos que tener un hardware que esté a la altura de esa eh, posibilidad de acceso a internet, ¿no? O sea, definitivamente las computadoras, los celulares, o sea, el hardware finalmente es aquello que también nos permite concretar ese acceso a internet, ¿no? Porque el Internet lo concebimos como algo inmaterial, ¿no? Evidentemente, la red, etcétera. Que tiene elementos físicos, obviamente, también. Y hay otro aspecto que menciona Landa como parte del contenido esencial del acceso a Internet, ¿no? Que es la infraestructura, ¿no? Y hay algo adicional, la infraestructura de Internet, por ejemplo, la fibra óptica, las instalaciones, ¿no? Y también la infraestructura eléctrica, la posibilidad de que evidentemente estés utilizando el Internet y no te corten la luz. O sea, el Internet no corre si no tienes luz, ¿verdad? Salvo, bueno, el tema de los datos, ¿no? Pero entonces, evidentemente estos tres elementos son fundamentales, ¿no? El software, el hardware, dice Landa, es decir, la posibilidad de tener un equipo que te permita conectarte adecuadamente a Internet. Muchas veces decimos, ay, es la conexión, pero no es la conexión. Muchas veces lo que falla es el hardware, ¿no? Entonces, eh, en fin, si vemos acá que dice Internet libre, ¿a qué se refiere? ¿Tenemos que proporcionar todos estos elementos? O sea, ¿cómo podemos o cuál es el significado de Internet libre también, ¿no? Bueno, luego, la libertad de uso, es decir, el derecho de acceso en sí, en tanto y en cuanto una libertad. Es decir, la posibilidad de yo decidir conectarme. Y yo diría la posibilidad de decir no conectarme también, aunque esa decisión es cada vez más difícil, ¿no? Yo me acuerdo que en los años 2000 conocí a personas que decían, yo no tengo internet, no tengo celular. Había gente que no tenía celular, ¿no? En la actualidad eso creo que creo que eso no es factible. El otro día vi un documental donde un profesor francés decía que era una persona que no tenía internet, ¿no? Que solo revisaba sus correos electrónicos cada cierto tiempo y nada más, ¿no? Incluso él revisaba sus correos electrónicos, ¿no? O sea, y algo de internet usaría, ¿no? Pero incluso las personas que reniegan de utilizar el Internet de una u otra forma lo utilizan. O sea, en la actualidad es prácticamente imposible prescindir de Internet, ¿no? Luego, hay un elemento que yo creo que está infraestudiado, se debería estudiar mucho más. Se habló mucho de eso en la conferencia, en las conferencias del gran evento que realizó la Católica en esta semana. eh, y es el tema de la ciberseguridad. Landa lo menciona también. La seguridad de Internet es un elemento que debería ser esencial a la hora de acceder a Internet, ¿no? O sea, tenemos que tener no solamente un Internet libre, sino también un Internet seguro, ¿no? Luego, la privacidad en Internet, que evidentemente deriva, es un tema que deriva de la Constitución, de otro artículo de la Constitución. Recordemos que Landa escribe ese capítulo en el año 2019.
es decir, en una época en la cual esto que están viendo en sus pantallas no estaba garantizado, ¿no? Pero entonces lo que hace es derivarlo de otros derechos. Ahora ya directamente tenemos este derecho, reconocido literalmente por la Constitución. Pero ¿qué dice el artículo 2, numeral 6 de la Constitución? Toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar, que es un tema que ha ido evolucionando en su interpretación, porque este texto es de 1993, ¿no? Pues es algo que ha ido evolucionando para dar basamento justamente a los derechos de privacidad o a la protección de datos en Internet, ¿no? Eh, luego, el profesor Landa hace referencia al pseudonimato, es decir, al derecho a tener un seudónimo en Internet. Derecho que claramente está ahí, es importante, pero que tiene unos límites. Debido a que el seudónimo se ha abusado del seudónimo, creo yo, para cometer pues acciones relacionadas con ese discurso de odio que tanto está, que tan presente está en internet, ¿no? Y eso enmascara, evidentemente, y además orienta o manipula, diría yo, la opinión pública hacia un determinado lugar, ¿no? Pero el pseudonimato, evidentemente, sí es un derecho, ¿no? Sí debería ser un derecho, porque, claro, eso permite proteger nuestra privacidad también y nos puede dar una cierta libertad, ¿no? Bien utilizado podría ser un elemento importantísimo, ¿no? Y por supuesto, el derecho al olvido, menciona Landa el derecho al olvido digital, ¿no? El derecho al olvido digital. Es decir, el derecho que tenemos a que las bases de datos, los buscadores de Internet, ¿no? No divulguen informaciones o datos que sean sensibles, ¿no? No divulguen informaciones que nos puedan perjudicar, ¿no? Este derecho, por supuesto, que también tiene límites y el límite fundamental es el interés público, ¿no? Y es en ese sentido en que han ido los pronunciamientos que han denegado reconocimientos del derecho al olvido, ¿no? Evidentemente, la información que aparece en los buscadores, en Google, por ejemplo, la mayoría de procesos eh, sobre derecho al olvido, la jurisprudencia de derecho al olvido, suele ser contra Google, Google versus, ¿no? Y justo en el evento del que les estoy comentando se mencionó que las búsquedas de Google eran el 95% de las búsquedas son en Google y el restante porcentaje, pues, son búsquedas en Bing. Interesante, ¿no? Entonces, la información que se despliega de nosotros en Internet a través de los buscadores, definitivamente no nos puede perjudicar y a veces se utiliza o se visualiza esta información y nos puede perjudicar, ¿no? Por ejemplo, tienen ahí el caso Costeja, que es un emblemático caso de un ciudadano español, ¿no? En el caso Costeja, entiendo que es ante el Tribunal Europeo de Justicia. Esta persona pues aparecía pues que tenía unas deudas que ya había cancelado, ¿no? Y eso le cerraba oportunidades. En particular, en algunos países ya se está estudiando y trabajando la posibilidad de reconocer el derecho al olvido oncológico de cara a que las personas que fueron pacientes oncológicas puedan eh, tener mayor inclusión financiera, ¿no? Y acceso a préstamos y a posibilidades financieras para poder realizar sus sueños, en algunos casos, si es que necesitan un financiamiento para ello, ¿no? Entonces, se suelen denegar créditos por haber sido paciente oncológico, ¿no? Y eso es gravísimo. Entonces, en algunos países, frente a la situación mencionada, están trabajando, desarrollando la posibilidad de reconocer un derecho al olvido oncológico. Em, Justo en paralelo a la aparición de mi artículo, hace poquísimo también se ha publicado otro artículo sobre el derecho de acceso a Internet y en particular sobre el contenido esencial del derecho de acceso a Internet.
Este artículo ha sido publicado en la revista, en la prestigiosa revista del UNAM, Universidad Autónoma de México, Cuestiones Constitucionales. Y lo han publicado los autores Álvarez y Soberanes, ¿no? Haciendo un ejercicio de derecho comparado también. No se olviden que el derecho comparado es muy importante a la hora también de ver las posibles soluciones que podemos aplicar en nuestro país, por supuesto, con los cuidados del caso, ¿no? Entendiendo pues los contextos que de país a país pueden ser diferentes, pero siempre es bueno mirar qué es lo que está haciendo y cómo se está trabajando el tema en el Perú. Y fíjense que en México tiene, y esto lo menciona en un artículo, México tiene reconocido el derecho de acceso a Internet desde el año 2013, desde el año 2013, en el artículo 6 de su constitución. Se reforma la constitución mexicana, ¿no? En la famosa reforma de telecomunicaciones se incluye el derecho fundamental de acceso a Internet en México, ¿no? Y según estos autores desarrollan cuáles son las características o cuál es precisamente el contenido esencial del derecho fundamental a Internet, ya reconocido hace más de 10 años en la Constitución mexicana. Es decir, México reconoce Internet como derecho fundamental 10 años antes que el Perú, ¿no? Pero recién ahora, en este año, los autores Álvarez y Soberanes desarrollan justamente, dogmáticamente, en esta prestigiosa revista Cuestiones Constitucionales, cuáles son los elementos o cuál sería, en todo caso, el contenido esencial del derecho de acceso a Internet en México, ¿eh? En primer lugar, ellos hablan de la disponibilidad de Internet, disponibilidad, ¿ya? ¿Ya? Y el concepto de disponibilidad de Internet entronca con un término que utiliza esta Constitución mexicana, este artículo sexto, que es el concepto de competencia efectiva, que por supuesto incluye al privado. No nos olvidemos de dos cosas. En primer lugar, que es el privado el que dentro de su expertise brinda el servicio de Internet. Y en segundo lugar, ya trasladándonos al caso peruano, no nos olvidemos que así tendrá que ser en virtud del artículo 60 de la Constitución, que establece el denominado principio de subsidiariedad. ¿Ok? En segundo término, los autores Álvarez y Soberanes, en su artículo de 2024, hacen referencia como parte del contenido esencial de Internet, la accesibilidad. Y el tema de la accesibilidad, que de alguna forma yo también lo menciono, no con ese término, está referido a un tema que sí menciono y desarrollo en el artículo del que les hablo en la revista Economía, que es relativo a la igualdad material, ¿no? Es decir, no solamente la igualdad formal, la igualdad ante la ley que establece la Constitución, sino que la igualdad se concretice en la realidad, ¿no? Y eso tiene que ver con la materialización de la igualdad, ¿no? Y entronca, por supuesto, con la cuestión socioeconómica, que en nuestros países latinoamericanos, pues las desigualdades son fuertes, son grandes, ¿no? Evidentemente, las personas que están en un ámbito urbano y que además pertenecen a un ámbito socioeconómico alto, es más probable que tengan un mayor acceso a Internet, ¿no? Pero ¿qué pasa con, y esto ha sido tomado en cuenta también por el artículo, ¿no? Con las personas que se ubican en zonas rurales, en comunidades campesinas? Si tú te apartas de un núcleo urbano, ¿no? Y esto pasa hasta ahora, ¿no? Si tú te apartas de un núcleo urbano, se te va la señal. Se te empieza, se empieza a desvanecer la señal, ¿no? Entonces, ¿qué inclusión digital o de qué gobierno digital estás hablando? ¿De qué inteligencia artificial en el gobierno, en la administración pública estamos hablando? Si cuando empiezas a acercarte a una zona rural, tu internet se va y ya las personas que viven ahí ni te cuento, ¿no? Y el que pueda haber internet en todo el país puede ser importantísimo para justamente brindar toda una serie de servicios digitales a la ciudadanía y, por supuesto, en nuestro país en particular, superar
barreras físicas enormes de nuestra geografía accidentada, ¿no? O sea, Internet puede ayudar un montón a eso, ¿no? Luego hacen referencia los autores al concepto de aceptabilidad que tiene que ver con un elemento importantísimo, la calidad de Internet. Tiene que ser un Internet de calidad. O sea, no cualquier Internet, sino un Internet rápido, un Internet que no se esté cortando a cada rato, ¿no? Lo cual interrumpe uno de los elementos esenciales del servicio público, que es un concepto, una categoría de derecho administrativo que es muy importante cuando analizamos estos temas. Y eso lo incorporo y hablo de ello, por supuesto, en mi artículo, ¿no? O sea, el servicio público tiene como una de sus notas características la continuidad. Entonces, si el Internet es de baja calidad, se corta, ¿no? Entonces, eso lo hemos visto de manera muy aguda en la época de por ejemplo, de las clases virtuales, ¿no? Es tremendo, ¿no? En la época de la pandemia, ¿no? Y finalmente, los autores hacen referencia a la adaptabilidad de Internet. Adaptabilidad entendida como una flexibilidad del Internet, es decir, eh, acomodarse a tecnologías en constante transformación, ¿no? Las tecnologías van cambiando de manera agigantada, ¿no? O sea, hace como 3, 4 años hablamos del 5G, ¿no? Ahora hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Ahora hablamos incluso de dispositivos que tienen que estar adaptados a la inteligencia artificial, ¿no? Las capacidades que requiere una computadora para estar al ritmo de las exigencias digitales de la hora actual son cada vez mayores. Entonces, una computadora de hace 20 años, ¿no? Ya no te va a servir. Es muy difícil. Por más que la tengas muy bien conservada, ya difícilmente te va a servir, porque no va a estar a la altura. Entonces, la pregunta es si esa desigualdad material existente en nuestro país va a permitir, ¿no? Esa adaptabilidad técnica, tecnológica, en todo caso, por parte de una gran pluralidad de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Em, Luego, la adaptabilidad, según esos autores mexicanos, implica ajustarse a diversos contextos culturales. Por supuesto que eso tiene que ver con una adaptabilidad relacionada con cuestiones socioeconómicas, culturales, con la multiculturalidad y con, por supuesto, el tema de la edad, el tema etario, que también entronca con una cuestión cultural, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, los más jóvenes, ¿no? Yo soy una persona que no soy nativa digital, soy una migrante digital, migré a lo digital, o sea, yo cuando nací, o sea, cuando crecí, Internet ya se había inventado, por supuesto, ¿no? Pero obviamente no estaba masificado, ¿no? Y yo no, accedo a Internet sino hasta mis 19, 20 años, ¿no? O sea, Internet llega al Perú cuando yo ya tenía 19, 20 años. Entonces, hay personas que llegan a Internet con 50 años, con 40 años, ¿no? Y ya es más difícil. Y luego hay personas que han nacido con Internet, ¿no? Hay personas que han nacido con Internet, con un determinado tipo de Internet, con unas determinadas herramientas en Internet, los millennials, ¿no? En su infancia, pues tenían, en su juventud tenían el correo electrónico, el MSN, ¿no? Pero luego la generación Z, pues ya evidentemente va creciendo con otro tipo de herramientas, incluso con la inteligencia artificial. Entonces eso evidentemente que te indica que es una cuestión que tiene que ver con la edad, ¿no? Con las excepciones, por supuesto, que siempre existen, ¿no? Pero hay un tema etario sin duda muy fuerte en la cuestión de la adaptabilidad a Internet y por supuesto tiene el Estado, creo yo,
que ofrecer en sus servicios públicos, digitales, en sus procedimientos administrativos digitales, opciones de lo no digital, opciones analógicas para las personas que por razones de edad o por razones de alfabetización digital, pues no puedan acceder, porque finalmente se tiene que dar una solución al ciudadano, ¿no? Que está siempre y que debe estar siempre en el centro de todas las actuaciones, ¿no? Entendiendo también que la dignidad humana es el primer derecho fundamental que tenemos y que estructura a todo el Estado, el cual tiene que estar al servicio de la dignidad humana. No se puede uno olvidar de ciudadanos y ciudadanas que definitivamente no van a poderse adaptar. Entonces nosotros nos tenemos que adaptar a esas realidades, ¿no? En el texto constitucional peruano vemos una serie de características, ¿no? El Estado garantiza, o sea, que el Estado debe garantizar. ¿Cómo hacemos armónico este precepto con el artículo 60 de la Constitución Política del Perú, que establece un principio de subsidiariedad? Es decir, el Estado no va a poder brindar el servicio de acceso a Internet, salvo, por supuesto, dentro de los parámetros establecidos por el artículo 60. Es decir, vamos a leer el artículo 60 de la Constitución. ¿Ok? Eh, Principio de subsidiariedad. El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y empresa. Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés nacional o de manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo tratamiento del legal. Entonces, el principio de subsidiariedad obliga a que primero y principal, el que tiene que brindar el servicio es el privado. Obviamente, si no hay un privado que lo brinde, muchas veces pasa en el tema de Internet, sobre todo en áreas rurales, donde dicen, ¿sabes qué? No me sale rentable. Entonces, debido a que el ciudadano sí, evidentemente, y ahora lo tiene la Constitución, el Estado tendrá que buscar la manera de que esto llegue, sea prestando este servicio a través de una empresa pública, lo cual puede ser un poco complicado a nivel de expertise, ¿no? Y a nivel, por supuesto, de, digamos, de ahorro público, etcétera, ¿ya? Si el privado no lo puede brindar, tendría que ser el Estado, ¿no? Y luego, una vez determinado eso, tenemos que ver, determinar y explicar, tenemos que tener una ley expresa, y para eso tenemos que tener una ley expresa y justificar el alto interés público que eso supone y la manifiesta conveniencia nacional que eso supone, ¿ok? Eh, pero igual yo creo que si es que el privado sí se interesa y desde luego lo hace, pues tendría que intervenir igual a través de la regulación y a través de de los organismos reguladores, ¿no? Para que las notas esenciales del servicio público, ¿no? La igualdad, la universalidad, la continuidad, la adaptabilidad o mutación, etcétera, puedan llegar, las notas esenciales de este servicio público puedan llegar a la ciudadanía. Señalando que en el Perú el Internet tampoco está, no está, eso sí, lo que falta es que se le considere como servicio público, ¿no? Y eso sería muy interesante. Yo personalmente me inclino por figuras de colaboración público-privada en aquellos casos donde hayan dificultades, de que se converse con el privado, ¿no? Y en las zonas donde no las hay, sí que el privado, pero siempre bajo la supervisión y regulación del Estado para que finalmente Internet sea de calidad y sea, eh, se puedan evidentemente llevar a la práctica las notas esenciales de este derecho, ¿no? Y del servicio público, por supuesto, ¿no?
Entonces, tenemos una labor muy interesante por delante, muy importante. Yo creo que la doctrina previa a este reconocimiento, como por ejemplo el profesor Landa y otros, han venido trabajando poco a poco este tema y que sobre esas bases podemos ir con miras a una reflexión mayor en torno a la protección constitucional del acceso a Internet, que ya es un derecho fundamental, ¿no? El tema es cómo concretizar un derecho fundamental que implica actuaciones no menores de carácter de infraestructura, ¿no? Em, y bueno, se deben propiciar en todo caso las posibilidades para poder conseguir una igualdad material que pueda concretizar este acceso a Internet, pero es algo complejo. Si queremos hablar, si estamos inmersos en una sociedad digital, si queremos hablar de una administración pública digital, de inteligencia artificial en el Estado, de gobierno electrónico, procedimientos electrónicos, evidentemente, si no tenemos un pleno acceso a Internet, estamos directamente excluyendo a una gran parte de la ciudadanía y excluyéndonos de los grandes objetivos nacionales, fundamentalmente el desarrollo y o la protección de la dignidad de las personas. Quiero agradecer a Bill Lawyer por su amable invitación nuevamente y por supuesto a las personas que nos están escuchando y quedo atenta a las preguntas que tuvieran a bien realizarme. Muchas gracias. Estimada doctora, muchas gracias por la excelente disertación que nos ha brindado en este diplomado. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna pregunta, puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra o en todo caso puede dejar su interrogante en la bandeja de mensajes. Igual si más allá de las preguntas, a ver, veo preguntas por acá. Habló sobre el derecho al olvido. ¿Qué acciones deberían someterse al derecho al olvido? O sea, ¿qué garantías existen para proteger el derecho al olvido? Bueno, el derecho al olvido de manera literal, así tal cual, no está formulado, ¿no? Pero podría derivar de un derecho a la autodeterminación informativa, ¿no? El derecho a la privacidad también, que está ya reconocido por el artículo 2 numeral 6 de la Constitución. Y en tal sentido, tiene, por supuesto, una protección a través del habeas data. O sea, el habeas data es el proceso constitucional que se sigue para estos casos, ¿no? Y yo le veo un futuro interesante al habeas data. O sea, al habeas data en el mundo digital de hoy y más digital todavía de mañana, ¿no? Le veo bastante futuro. O sea, es a través en concreto, de la interposición de una habeas data. Obviamente hay elementos que vienen también o sea, hay vías anteriores, ¿no? Pero básicamente es el habeas data, ¿ya? Antes de retirarme, quiero pasar, si no hay más preguntas, igual les voy a compartir acá el artículo que he publicado, este enlace, desde este enlace se lo pueden descargar de manera gratuita para ampliar los horizontes sobre este tema. Haciendo la salvedad también que por razones editoriales este artículo se aprobó eh, antes de que justamente se dé esta reforma, con lo cual van a encontrar, por razones editoriales, uno no puede introducir cambios eh, eh, después de esa aceptación de del artículo, ¿no? Pero hay que leerlo entendiendo que ya se consagró, por supuesto, un derecho fundamental de acceso a Internet. Lo que sigue faltando es la consideración de Internet como un servicio público. Lo único que falta es el elemento de la publificación, es decir, de declararlo por ley. ¿Ya? No sé si hay más preguntas. Bueno.
Si no hay más preguntas, no sé si hay más preguntas. Al Yo creo parecer que ya no, no ¿no? hay otra pregunta, estimada doctora. Bueno, sin duda alguna compartiremos su artículo con todos los participantes que están inscritos en este diplomado y que no han podido asistir. Muchísimas gracias por la excelente disertación que nos ha brindado, por compartirnos su tiempo, su conocimiento. Es algo muy valioso para todos nosotros que nos estamos introduciendo al derecho constitucional y derechos humanos. Y esperamos en otra oportunidad volver a contar con su valiosa participación, doctora. Para nosotros, para nuestra institución, siempre será todo un honor contar con su participación como ponente. Muchísimas gracias, doctora. Con todo gusto y será un honor seguir colaborando con ustedes. Les mando un fuerte abrazo, tanto a ustedes como por supuesto a los y las asistentes a este evento, a esta capacitación. Muchísimas gracias, doctora. Muy amable. Que tenga una Un excelente abrazo. noche. Igualmente, chao, chao.